Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. En esta mañana daremos por terminado el estudio del capítulo número 12 de Apocalipsis, un capítulo que nos ha resultado muy interesante, muy enigmático, muy simbólico, pero muy diciente de la realidad histórica que afronta la iglesia a lo largo de los tiempos, desde el comienzo de la historia de la redención en Génesis capítulo 1 hasta el final de los tiempos. Un capítulo que muestra de manera gráfica, pero real y contundente, la confrontación que tiene la iglesia y que tienen los creyentes. La confrontación, la lucha, la persecución, la hostilidad que los creyentes siempre hemos y afrontaremos a lo largo de la historia de la redención. Un capítulo que nos muestra de manera directa que no va a haber paz ni tranquilidad para la iglesia aquí en la tierra, en términos plenos, en términos de seguridad política, en términos de seguridad y estabilidad civil. Este capítulo nos muestra que a lo largo de la historia, desde el comienzo del primer hombre, siempre hay guerra y siempre hay persecución. Y que los objetos directos de la guerra o de la persecución son los creyentes. Es decir, no hay paz. Hemos denunciado en este capítulo que no hay esa falsa prosperidad para la iglesia, que no hay ese falso bienestar que muchos promueven para la iglesia, que los creyentes tendrán casa, carro y beca y vivirán tranquilos y cómodos en esta tierra, que aquí en esta tierra habrá un oasis y un remanso de paz, y que estamos pues disfrutando casi un paraíso. Nosotros negamos eso contundentemente, porque la Escritura lo muestra, y lo muestra en todos los lugares del Evangelio, y de manera muy sintetizada en el capítulo 12, una confrontación que comienza en el cielo, que se evidencia históricamente en la tierra, y que tendrá su final feliz para la iglesia en la eternidad, a través de la consumación de la historia de la redención. Ese es un dilema que estamos resolviendo en el capítulo número 12. No hay un periodo, muchos dicen no, comienza mal y termina bien la historia temporal de la redención. ¿Sí? Muchos dicen vamos avanzando hacia la paz, hacia la gloria, hacia la esperanza. No, queridos hermanos, mientras estemos aquí en la tierra no hay progreso en cuanto a paz, en cuanto a desarrollo, en cuanto a bienestar o a estabilidad. La historia de la redención nos muestra que mientras estemos aquí habrá guerra senda contra los creyentes. Habrá mucha confrontación y se va a evidenciar en el capítulo 12 un dilema, que es el dilema de la ira de Dios. Y quiero que nos enfoquemos en esta mañana a modo de conclusión del capítulo, el dilema de la ira. Y ustedes pueden preguntar, ¿y por qué el dilema de la ira? Porque el versículo 17 habla de la ira, del dragón. Y en otros capítulos anteriores también, versículos anteriores también habla de la ira. Pero aquí lo que está en juego no es la ira del dragón, ni la ira de la iglesia, ni la ira de los creyentes o del hombre pecador, sino la ira de Dios, siendo derramada y siendo ejecutada y siendo manifiesta de manera clara y precisa a lo largo de la historia de la redención. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nuestro polo a tierra, Jesucristo, Cordero vencedor. Nuestro hilo conductor, nuestra premisa hermenéutica, nuestra pauta pastoral para entender contundentemente el propósito del texto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dilema de la ira. Muchísimas personas piensan que las iras que nosotros tenemos son justificadas y que si usted está bravo y tiene una buena razón, está justificado. Sin embargo, ellos luchan en aceptar que la ira de Dios sea justificada. ¿Se justifican nuestras iras o nuestras reacciones? Pero no se puede justificar que Dios sea un Dios de ira. Son muchas las personas que piensan que Dios solamente es Dios de amor, de bienestar, que solamente es un Dios tierno y compasivo y bondadoso con su pueblo y con la creación, pero que en absoluto se puede considerar que Dios sea Dios de ira. Ese es un entendimiento totalmente incorrecto. Porque el hecho mismo que nosotros tengamos ira
como sentimiento o como pasión o como expresión, muestra claramente que Dios en su esencia y en su carácter también manifiesta ira, porque nosotros somos reflejo o creación a imagen y semejanza de Dios. Solo que las iras nuestras son iras perversas, son iras injustificadas. Nuestras iras son iras llenas de maldad, llenas de engaño y de competencia, pero la ira de Dios es justa y pura. Vamos a estudiar en esta mañana 3 aspectos de la ira, especialmente de la ira de Dios y cómo Él la expresa y la revela y la manifiesta a través del Evangelio. Espero que podamos comprender adecuadamente. Muchas personas dicen, Dios es amor en esencia, pero reacciona en algunos momentos de la historia con ira. ¿Eso puede ser correcto? Dios es amor, misericordia, bondad y justicia, pero hay momentos en los que nosotros le hacemos dar ira y Él reacciona. Eso es incorrecto, porque estaríamos diciendo que el amor, la bondad y la misericordia son atributos o perfecciones de Dios, pero que la ira sería simplemente una reacción, o como un sentimiento pasajero, o como una emoción, o que una circunstancia X motiva o incita a Dios para que Él reaccione con una ira, que para muchos es justa, pero que no es base de su carácter, sino que es producto de una circunstancia, de una reacción emocional. Esto es incorrecto. No podemos entender así la ira de Dios. Por eso quiero que hablemos hoy del dilema de la ira, es decir, cómo entender los diversos matices de la ira de Dios, cómo entender los diversos enfoques en los cuales puede ser comprendida a la luz de la Escritura la ira de Dios y en los cuales se enmarca la historia de la redención. Entonces, en primer lugar, la ira de Dios se muestra contra el dragón. Lo dice la Biblia, desde el versículo 1 del capítulo. La ira de Dios en todo el capítulo 12 se muestra contra el dragón, no contra la iglesia ni contra la creación, sino como objeto directo el dragón, es decir, Satanás, la serpiente antigua, el diablo o el adversario, como lo dice este mismo capítulo. Entonces, la primera manifestación de ira que vemos en la Escritura es la ira de Dios contra el dragón. Esta ira de Dios es la ira del carácter de Dios. ¿Por qué Dios manifiesta de manera expresa la ira contra el dragón en el capítulo 12? ¿Porque esa es una reacción de Dios? ¿O porque esa es una perfección de Dios, un atributo, un aspecto propio de Dios, de su esencia, de su sustancia, y por lo tanto no puede congeniar o no puede aceptar o no puede respaldar que haya maldad en su trono o que haya rebelión en su trono y por lo tanto reacciona en su santidad mediante la ira? Lo que la Biblia nos va a decir es que la ira de Dios es un aspecto de su carácter, es decir, es parte integral de su esencia, es parte de su naturaleza, es forma de su ser. Por lo tanto, no es que Dios sea Dios de amor y reaccione con ira. No, Dios es Dios de amor, pero también es Dios justo, Dios de ira. La ira de Dios es plena y absoluta. La ira de Dios hace parte de su ser, hace parte de su disposición de carácter. La ira de Dios hace parte de su aspecto moral, de su aspecto judicial, de su aspecto esencial. Por lo tanto, tenemos que decir que la ira de Dios es el fundamento del carácter de Dios, o un aspecto integral del carácter o del fundamento del carácter de Dios. Esto es bastante distinto a lo que muchos han pensado. Es distinto a lo que muchas veces nosotros pensamos, que Dios es todo amor, pero hay días malos en los cuales Él actúa con ira. La Biblia nos dice todo lo contrario. De hecho, hay más menciones en la Biblia a la ira que al amor. Hay más menciones en la Biblia a la justicia que a la bondad. Cuando la Biblia dice que la ira es una perfección, lo que nos está diciendo es que está a la par del amor, de la paciencia, de la bondad y de la misericordia. Es decir, hace parte integral en el mismo nivel o en el mismo aspecto o en la misma intensidad de los demás atributos de nuestro Dios. Dios es fuego consumidor.
Dios es ira en sí mismo, es justicia en sí mismo. Dice la Biblia que aún antes del pecado y antes del ser el hombre creado, Dios es ira, porque su ira como aspecto propio del carácter es eterna, es absoluta y es perfecta. No es que Él muestre ira con relación a, o en circunstancias como el pecado o como la maldad. La ira de Dios es un aspecto propio de Él que le es perteneciente y que está claramente definido en la ley, en el decreto eterno de Dios. La justicia se basa en el carácter de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5, dice, pero por la dureza de tu corazón, por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Y luego en Proverbios 24, 12, dice, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él no conocerá y dará al hombre según sus obras. Y luego en Deuteronomios 32, versículos 39 al 41 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada y echar en mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución de los que me aborrecen. ¿Por qué decimos que la ira de Dios es un aspecto del carácter y no una reacción? Por varias razones. Primero, porque la Biblia lo dice. Si decimos que la ira de Dios es una reacción, entonces no está en concordancia a su carácter, sino como una circunstancia. Es decir, el hombre o el pecado o Satanás. Pero la Biblia lo que nos muestra es que la ira hace parte del carácter de Dios. Junto a la justicia, junto al juicio, junto a su santidad y a su perfección, están manifiestos expresamente en las Escrituras la ira de Dios. Si decimos que la ira de Dios es simplemente un sentimiento y que es un sentimiento movido por una razón conexa que no es propia de su ser, estaríamos diciendo que Dios no es justo y que su ley no es perfecta y absoluta, sino que la ley fue dada en razón del hombre o como consecuencia del pecado, pero que su ley no es eterna y absoluta. Nosotros nos resistimos a aceptar que la ley de Dios no sea eterna, porque la Biblia lo dice una y otra vez, que la ley es eterna, es plena, es absoluta. Nosotros nos resistimos a pensar que la justicia de Dios sea manifiesta solamente en razón o con relación al pecado, porque la Biblia dice que la justicia de Dios es eterna y que Él es justo y es eternamente justo y su juicio y su justicia es eterna y absoluta. Entonces nosotros lo que tenemos que comprender adecuadamente es, como dice la Biblia, que Dios es justo y que su justicia se muestra a través de la ley que es eterna y absoluta. Entonces alguien puede estar preguntando, ¿y si el hombre no había pecado y no había sido creado o Satanás no se había revelado, cómo se manifiesta la justicia de Dios? ¿Cómo se manifiesta la ira de Dios sin el pecado? Muy bien, la ira de Dios y la justicia de Dios se manifiesta en la ley, porque la ley es la manifestación directa del ser de Dios y del plan de Dios y de la voluntad perfecta y absoluta de Dios. La ley como decreto o como norma absoluta define o expresa claramente a nuestro entendimiento el carácter perfecto de Dios y el decreto eterno de la redención. Por lo tanto, implícitamente en la ley como norma está expreso el carácter de Dios, el carácter justo, preciso, santo, y también el castigo o la sentencia o los resultados de aquellos que transgredan deliberadamente la ley, que serán acreedores de la ira de Dios. Entonces, hermanos queridos, en primer lugar lo que tenemos que comprender es que la ira de Dios es un aspecto propio de su carácter. Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días.
Esa primer sentencia del versículo, Dios es juez justo mediante la ley eterna. Es decir, Dios no se constituye juez del hombre, ni se constituye juez con relación al pecado, sino que Él es juez justo, eternamente. Su oficio de juez, o su tarea como juez, y su carácter de juez justo es eterno. Por lo tanto, hace parte del carácter de Dios. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender. Porque muchas personas piensan que si nos portamos mal, desatamos la ira de Dios para nosotros, pero si nos portamos bien, Dios no está airado. Y la Biblia dice todo lo contrario. El texto que acabamos de leer, de Salmo 7:11, dice: Dios está airado, ¿cuándo? Contra el hombre pecador. Siempre. Aun si el pecador se portara bien. En el hipotético caso de que se portara bien, ¿Dios estaría ese día tranquilo y no estaría airado? No, dice la Biblia, Él está airado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es estable, es perfecta y es una perfección de Él. No es una reacción, no es una emoción, no es algo que sea movido por algo externo o contingente, sino que es una esencia propia de su carácter o de su deidad o de su esencia. Dios es justicia y Dios es ira en sí mismo. Y eso es importante. Es importante que lo entendamos, porque nosotros pensamos que si nos portamos bien, Dios no está airado. Y ese es un pensamiento humanista con relación a la ira de Dios y un pensamiento emotivo o sensitivo con relación a la ira de Dios. Es querer decir que la ira de Dios es un asunto emocional o sensitivo, pero que no es un asunto o un aspecto fundamental de su ser, o esencial de su ser, o ejecutivo de su ser. La ira esencial o fundamental tiene que ver con el carácter de Dios, con el ser de Dios. La pregunta es, entonces, si Dios no hubiera creado al hombre, ¿Dios sería un Dios de ira? La respuesta es sí. Si el hombre no hubiera pecado, ¿Dios también expresaría y manifestaría su ira como esencia de carácter? Claro que sí, porque no está supeditado al hombre, ni a los hechos del hombre, ni a los hechos de Satanás, sino a su esencia absoluta y perfecta. El capítulo 12 nos lo va a mostrar en varias oportunidades, cuando dice que Dios defendió a la mujer, que Dios defendió a la descendencia de la mujer. Lo que nos muestra es que Dios hizo justicia. En honor a su propia santidad y a su propia justicia, y en honor a su defensa absoluta de su pueblo, Él hizo justicia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué el dragón se llena de ira contra la mujer? Miren que este es un antagonismo de la verdadera ira, porque la verdadera ira es justa y santa. La verdadera ira es esencial y fundamental y es eterna. Pero aquí hay otra ira, que es una ira antagónica, que es una ira reactiva, que es una ira como reacción por una circunstancia y por un evento jurídico que pesa contra él, es decir, contra Satanás. Satanás se llena de ira contra la mujer. La ira de Satanás no es justificada. La ira de Satanás no es santa, ni es perfecta, ni es absoluta. Es simplemente una reacción. Es simplemente, como diríamos en idioma castizo o en lengua castiza, es una patada de ahogada. ¿Sí? Satanás está destituido y entonces ¿cómo reacciona? Se pone furioso. Pero la ira de él es una furia injustificada, que lo que muestra es otro aspecto de la ira de Dios, que es la justicia retributiva de Dios. Entonces, en primer lugar, el dilema de la ira se resuelve entendiendo que la ira de Dios es fundamental. Es una ira ejecutiva, es una ira fundamental, es una ira esencial del carácter de Dios, que lo define en sí mismo como ser perfecto y absoluto. En segundo lugar, la ira de Satanás lo que nos muestra es la justicia retributiva de Dios sobre aquellos que han transgredido de manera deliberada. En este caso, Satanás. Dice la Biblia, el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Qué nos muestra la ira del dragón? Que realmente merece la justicia de Dios, que es objeto directo de la justicia de Dios retributiva, es decir, en pago por las obras que él ha hecho. ¿Cuáles son las obras malas de Satanás? Rebelarse contra Dios, pretender dividir, ¿sí?,
y entronarse tomando el lugar que no le corresponde. Y luego, al ser destituido, ¿cómo más manifiesta su ira? Con injusticia, con maldad, con cólera, con furia, con ensañamiento y hostilidad contra los creyentes. Y eso lo que muestra es que los cargos que se le imputaron a él al comienzo de la historia de la redención son válidos, son justos. La ira de Satanás, que es una ira reactiva, lo que muestra es que la justicia retributiva de Dios es veraz y tiene que ser así. Es decir, que hubo mérito para que se hubiera destituido y se le hubiera imputado cargos, que no fue inmeritorio o que no fue injusta la destitución de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás está demostrando que se merecía eso. Y eso es muy interesante. La mayoría de nosotros, cuando actuamos con ira, la pregunta es, ¿esa ira que tenemos es justa? ¿Es santa? ¿Es piadosa? ¿Cómo son nuestras iras? Son reactivas, son pecaminosas, son una forma de reaccionar y decir, no es justo, no me parece, no estoy de acuerdo, no acepto. Y eso lo que muestra es todo nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez, y lo que muestra es que efectivamente somos perversos pecadores, que merecemos la ira de Dios, que es justa, santa y perfecta. ¿Me hago entender? Es decir, nuestra reacción de ira, lo que muestra es que la justicia retributiva es evidente en función nuestra y haciendo honor a la santidad de Dios. Entonces el dragón, ¿cierto? Hay un adverbio de reacción, de transición, un adverbio de circunstancia, de una relación conexa que se está dando. Como el dragón no puede destruir al hijo varón, no puede destruir a la iglesia porque a la mujer que ha sido llevada al desierto, entonces ¿qué hace el dragón? Se llena de ira, se ensaña, se empeña en destruir a la descendencia de la mujer. ¿Quién es la descendencia de la mujer? Los creyentes que están diseminados en todos los lugares del mundo, los creyentes que están siendo perseguidos desde el comienzo de la historia de Génesis 3, este dragón malévolo, este serpiente criminal, este Satanás, adversario del pueblo de Dios, se llena de ira. Y esa actitud de furia contra la descendencia de la mujer, lo que hace es validar una vez más, con hechos históricos, la justicia retributiva. Entonces, uno es el aspecto de la justicia esencial de Dios, que es aspecto propio del carácter. La justicia esencial, que es la justicia fundamental, que es la justicia perfectiva de Dios, que muestra que Dios es santo, perfecto y lleno de ira, basado en su ley, basado en su esencia y basado en sí mismo. El segundo aspecto del dilema de la ira se resuelve cuando nos damos cuenta que todo hecho punible debe ser castigado, que todo hecho deliberado contra la ley justa y santa de Dios y contra el carácter santo y justo de Dios necesariamente tiene que ser penalizado. Satanás se rebeló, tiene que ser destituido. Adán y Eva pecaron, tienen que ser destituidos. Los hombres y las mujeres somos pecadores, necesitamos ser juzgados porque somos pecadores. Eso es lo más justo. Eso es una relación directa de causa y efecto. Es una relación directa frente a la ley. Obramos mal, tenemos que sufrir las consecuencias. Ni modo que nosotros nos llenemos de furia contra Dios y decir, no es justo. Porque eso lo que muestra es que somos rebeldes. A mí me llama mucho la atención Génesis capítulo 3, cuando la Biblia nos relata un hecho histórico interesantísimo que se conoce en la teología como la caída o como el pecado, y Dios toma cuentas de Adán y le dice Dios a Adán, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Y Adán no está lleno de furia en ese texto, pero está lleno de miedo y de vergüenza y de culpa, pero en lugar de reconocer la falta, ustedes saben cómo respondió, ¿cierto? Los psicólogos dirían que hay un mecanismo de proyección, ¿cierto? Un mecanismo de defensa, de desplazamiento. La mujer que me diste, ¿sí? Y le toma cuentas a la mujer, y la mujer ¿qué dice? La serpiente me engañó. Hay una reacción en cadena, ¿cierto? De desplazamiento, de proyección, de no ver la culpa y la responsabilidad de mis hechos en mí mismo, sino de proyectarlos en un tercero, en este caso en la mujer.
y la mujer en la serpiente. Es decir, yo no tengo la culpa, yo no lo hice. Yo no merezco recibir consecuencias, porque yo no lo hice por mi propia cuenta o no fui consciente, o aún si fui consciente, no merezco recibir las consecuencias. Eso es lo que está diciendo Satanás en esta reacción del versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? ¿Por qué no se llenó de ira contra sí mismo? Sería más válido que fuera contra sí mismo, porque iba a sufrir las consecuencias por su propia rebelión. ¿Por qué no se llenó de ira contra Dios, que fue el que dictaminó que fuera expulsado del trono? ¿Por qué él se llena de ira contra la mujer y no contra sí mismo ni contra Dios? Es la misma reacción de Génesis 3. Adán no se le echa culpa a Dios de forma directa, sino le echa la culpa a la mujer y luego la mujer a la serpiente. Es interesante lo que nosotros estamos viendo aquí, porque la actitud de culpabilizar a un tercero, o de responsabilizar a un tercero, o de proyectar nuestra culpa en terceros, lo que hace es que la justicia retributiva sea mucho más evidente como aspecto propio de justicia dentro de la ley de Dios. La justicia retributiva lo que dice es, hay unas normas establecidas por Dios y todo aquel que transgreda la norma va a sufrir las consecuencias. Y la Biblia establece la sentencia o la consecuencia. El alma que pecare, morirá. Todos pecadores, todos merecemos la muerte. Porque está establecido que todos los hombres mueran por causa del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Justicia retributiva. Esa es la base legal de la justicia retributiva. Es decir, hay transgresión, no hay impunidad. Frente a la transgresión hay causas punibles que se tienen que juzgar y el juicio o la sentencia ante la transgresión deliberada, consciente y responsable de la ley de Dios es la muerte, es la condenación. Este es el segundo aspecto de la ira de nuestro Dios. El primer aspecto es esencial, el segundo es la justicia retributiva, la justicia punible de Dios. Hermanos queridos, ¿quién de nosotros puede escapar de la justicia retributiva de nuestro Dios? ¿Quién de nosotros puede sacar pecho y decir yo no he obrado mal frente a Dios y no merezco o no es justo que vengan consecuencias que Él ha enviado de acuerdo a la ley contra mí? ¿Quién puede decir eso? Ninguno, porque todos somos pecadores, no solamente por imputación, sino que todos somos pecadores con hechos, con acciones propias que hemos realizado, las cuales somos conscientes y las hemos realizado con sevicia, con conciencia y con responsabilidad. El texto dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es probable que ustedes y yo pensemos aquí que la justicia retributiva es solamente contra Satanás y contra los impíos y no contra los creyentes. ¿Eso sería justo o no? Si nosotros decimos que la justicia retributiva recae solo sobre Satanás y solo sobre los impíos, pero que los creyentes estamos a salvo, eso sería injusto desde el ser de Dios. Porque estaría mirándonos con una regla distinta o con una medida distinta. La Biblia lo que dice es que todos, absolutamente todos, hemos pecado y todos, absolutamente todos, merecemos la muerte. Y que todos recibiremos las consecuencias justas por los pecados que hemos cometido. Es decir, la justicia retributiva también recae sobre nosotros. En el texto que estamos mirando, pareciera ser a simple vista que la mujer y la descendencia de la mujer es simplemente presa de la hostilidad de Satanás o del dragón, pero que esa mujer no ha hecho nada malo. Eso es un error pensar eso. Pensar que la iglesia está santificada en sí misma y que el dragón es malo y persigue a la iglesia sin causa justa. Recordemos que aún la persecución es un medio de santificación de Dios para la iglesia,
que aún la hostilidad de Satanás contra la iglesia es un medio para sacar a la luz nuestros pecados, que aún la propia maldad que nosotros recibimos de parte de los sistemas, lo que pone en evidencia es toda nuestra maldad, nuestra perversión. La Biblia no dice en ningún momento que los creyentes no son pecadores y que están en una burbuja donde simplemente están atacados por causas externas. La Biblia dice que de nuestro propio corazón hay sendas luchas y que nosotros también hay mucha maldad y que Dios tiene que mortificarlo a través del Evangelio y las circunstancias que Él provee. Una circunstancia, la persecución del dragón contra la iglesia, que es una persecución institucionalizada, como lo vamos a ver en el capítulo siguiente, a través de sistemas de política, a través de sistemas de gobierno, a través de sistemas militares y también de sistemas ideológicos o causas ideológicas que persiguen a la iglesia. Entonces, ¿la iglesia también es objeto de la justicia retributiva? Sí, señores. ¿Por qué? Porque también hemos obrado mal. ¿Qué recibió Adán como justicia retributiva por haber desobedecido a Dios de manera deliberada? ¿Qué recibió? Una consecuencia en cuanto a su trabajo, ¿sí? Que es una consecuencia común y permanente que tendremos que sufrir todos. Con el sudor de tu frente ganarás el pan, trabajarás con mucho esfuerzo, tendrás que hacerlo sin cansarte y trabajarás 6 días hasta que Dios mande por ti. ¿Qué otra consecuencia recibió? La muerte. Recibió otra consecuencia, ser echado del paraíso y tener que afrontar la dureza de la vida fuera del paraíso. Sufrió otra consecuencia y es el tema de los conflictos familiares como consecuencia también. Dice que ahí uno sobre otro se enseñoreará el uno del otro y hay toda una realidad de dolor, de aflicción y de confrontación. Y eso es común a todos los seres humanos, incluidos los creyentes. Justicia retributiva. ¿Cuál fue la justicia retributiva que recibió Eva de manera directa, que es común también a todas las mujeres? Aumentar los dolores en los partos, aumentar todo el sufrimiento de ella como mujer en cuanto a los embarazos, exponer aún su vida en los partos, arriesgar su vida de manera muy interesante, muy difícil, donde muchas mujeres mueren, pero también otra consecuencia que ella sufre y seguirá sufriendo es que dice, tu deseo será para tu marido. Es una consecuencia del pecado, es una consecuencia retributiva por la forma deliberada como ella pecó. Entonces sí hay justicia retributiva que tenemos que cosechar. Nosotros no pudiéramos decir, yo obro mal y no sufro las consecuencias de mi pecado. Eso es un error. Si obramos mal, sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Alguien pudiera decir, bueno, pero ya Cristo murió por mí. Y si Él ya me perdonó y me dio la fe, entonces todo lo que yo haga de aquí para adelante ya fue borrado y no sufro las consecuencias. ¿Eso será cierto? Eso no es cierto. Ya la culpa condenatoria fue borrada, ya fue cubierta, fue cubierta por la sangre de Jesucristo, por el hecho de Cristo en la cruz, fue cubierta, fue saldada, fue pagada en la cruz, pero las consecuencias de nuestros pecados seguirán a largo plazo. Seguiremos cosechando las consecuencias de nuestros pecados. Eso es una buena noticia. Eso no es mala noticia. No suspiren tan profundo, porque no es una mala noticia que cosechemos las consecuencias de nuestros pecados, porque eso lo que nos muestra es que Dios es justo, y eso es buena noticia, Dios es justo. Lo que muestra también es que somos totalmente responsables frente a Dios. Si Dios no nos aplicara las consecuencias de nuestros pecados, una vez estamos en Cristo, nosotros, ¿cómo seríamos pecando? No tendríamos ningún freno, y eso sí sería terrible, porque eso indicaría que no hemos nacido de nuevo, y que seríamos practicantes deliberados del pecado, y que no estamos en Cristo, porque nos deleitamos con todas las riendas sueltas del pecado, y no tenemos un freno, y un freno que Dios ha puesto, además de la palabra y su espíritu, son las consecuencias. Ese es un freno legítimo que Dios pone. Muchos creyentes no pecan por temor a las consecuencias, gracias a Dios. Ese es un freno. Si no hubiera ese temor, pues no tendríamos ese marco de contención
Y eso lo que mostraría es que Dios no es justo y que la salvación no está plenamente aplicada en Cristo Jesús para nosotros, sino que es simplemente una caricatura de justicia. Pero es justo que tengamos que pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque seguimos pecando deliberadamente. Eso es justo. Si no fuera así, habría impunidad en Dios y se pasaría por alto muchas causas pecaminosas de las cuales nosotros nos reiríamos frente a Dios. Pero hay consecuencias y eso es bueno. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en muchos lugares la Escritura nos dice que hay consecuencias de nuestros pecados. Los hermanos de Tesalónica, algunos que entendieron mal el tema de la venida del Señor, y en lugar de irse a trabajar con diligencia, se quedaron reunidos en las sinagogas, haciendo pereza, esperando la venida del Señor, ¿sufrieron consecuencias? Claro que sí. Pablo luego escribe, les dice que eran unos zánganos, haraganes, perezosos. Ustedes no están esperando la venida del Señor, lo que están esperando es vivir a expensas de otros. Y sufrieron consecuencias, la iglesia sufrió, la iglesia se lastimó y esos hermanos fueron exhortados duramente. Los hermanos que entregaron todas las cosas en Jerusalén para que vivieran en común, ¿sufrieron consecuencias o no? En poco tiempo hubo hambre en Jerusalén y la iglesia pasó gran necesidad, tanto así que las iglesias de Asia Menor tuvieron que mandar donativos. ¿Por qué? Porque fue una acción deliberada, vender las cosas, Dios no les mandó que vendieran las cosas y que las repartieran. No vayan a vender y repartir nada. Traigan sus contribuciones voluntarias, pero no vendan ni repartan porque ese no es un mandato bíblico. El mandato bíblico es que sirvamos a Dios con alegría y que seamos buenos mayordomos de lo que Él nos ha confiado para su propia gloria. Entonces sí hay consecuencias, hermanos queridos. Los reyes en Israel obraron mal. ¿Hubo consecuencias? Claro que sí. Los sacerdotes obraron mal. ¿Hubo consecuencias? Sí, señores. Los discípulos obraron mal. ¿Hubo consecuencias? Sufrieron consecuencias, fueron perseguidos, fueron torturados, fueron dispersos. Entonces sí hay consecuencias. Usted no puede estar tranquilo diciendo, como ya yo tengo la fe verdadera, de aquí para adelante lo que haga no cuenta. Eso es creciendo en desgracia, que es una secta muy común en nuestro medio, ¿sí? Que dice, ya Dios perdonó, ya Satanás no existe, el pecado no existe, la ley no existe, comamos y bebamos. Pensamiento griego, ¿cierto? Pensamiento hedonista, libertino. La Biblia nos dice todo lo contrario. Si tú ya estás en Cristo, debes ser mucho más consciente de que hay una justicia retributiva y debe gobernarnos el temor de Dios para no violar deliberadamente la ley. Y cuando violamos la ley de Dios, no debemos decirle al Señor que nos quite las consecuencias. Tenemos que decirle al Señor, danos fortaleza y gozo en medio de las consecuencias que tenemos que cosechar justamente. Decirle a Dios que nos quite las consecuencias es decirle a Dios que obra injustamente. Y Él no puede obrar injustamente, Él es justo. Decirle a Dios, quítame esta prueba porque me duele mucho, pues es inconsecuente frente al carácter de Dios. Lo que tenemos que decirle, Señor, danos fortaleza, danos gozo, y muéstranos tu misericordia en medio de la circunstancia o en medio de la prueba, porque las pruebas son justa provisión de Dios. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Les voy a mostrar, o vamos a repasar rápidamente algunos eventos históricos para ratificar que la iglesia, como organismo vivo, pero como organismo compuesto por pecadores redimidos, tiene que cosechar las consecuencias de su pecado. Génesis 3 es el primer evento. Pecaron, hay consecuencias a largo plazo, ¿cierto? Luego viene el diluvio. ¿Por qué hubo consecuencias para los creyentes en el diluvio? Porque no predicaron, porque no vivieron para Dios y la tierra se llenó de maldad. En Éxodo, ¿por qué hubo consecuencias para los creyentes? Porque se alejaron de Dios, porque abrazaron todo el pensamiento y se alejaron del Señor, pocos piadosos, y Dios obró de una manera extraordinaria, trajo opresión, trajo consecuencias terribles y ellos sufrieron. ¿Por qué en el desierto los creyentes sufrieron las consecuencias?
Por rebeldes, por murmuradores, murieron en el desierto. ¿Por qué fueron llevados al exilio en Babilonia, en Siria y Asiria? ¿Por qué? ¿Por buenos? ¿Porque Dios quería llevar una nube de misioneros a Babilonia? No dice la Biblia, porque eran rebeldes. Dios los llevó a las naciones por rebeldes, ¿sí? Por pecadores, porque eran desagradecidos todo el tiempo. Y así sucedió. ¿Por qué Dios trajo la destrucción del templo en Jerusalén después de la resurrección de Cristo y la dispersión de los creyentes? Porque dice la Biblia que los creyentes no vivieron bien. Y la iglesia se conformó con las prácticas del momento y se confabularon con los sistemas y Dios trajo todas esas realidades. Entonces, hermanos queridos, las consecuencias son provisión natural de Dios en su justicia retributiva para que la iglesia mire a Dios y para que los creyentes confíen en el Señor. Entonces, la serpiente persigue a la mujer. La serpiente es la vara con la cual Dios disciplina a la mujer, o con la cual Dios disciplina la descendencia de la mujer para que esta descendencia sea pura y sea santa y entienda que Dios es justo. Entonces, segundo aspecto del dilema de la ira de Dios. La justicia esencial, propia del carácter, y la justicia retributiva, que lo que dice es que hay consecuencias naturales y justas y loables frente a la transgresión deliberada de la ley. Y el tercer aspecto de la ley de Dios y de la justicia de Dios y de la ira de Dios tiene que ver con la justicia sustitutiva o la justicia satisfecha. El texto continúa diciendo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muchos de nosotros pensaríamos, pero no es justo que si la iglesia guarda los mandamientos de Dios y manifiesta el testimonio de Jesucristo, haya oposición y haya guerra. Pensaríamos que no sería como lo más adecuado. Si la iglesia guarda los mandamientos, debiera vivir bien, en libertad, en tranquilidad, en bienestar. Pero la Biblia dice que no. Entre más la iglesia guarde los mandamientos y más los creyentes proclamen el testimonio de Jesucristo, ¿qué va a venir sobre ellos? Guerra, persecución, aquí lo dice la Biblia. Y lo dice en todas las cartas paulinas, y Jesús lo dijo. Y las bienaventuranzas, el hilo conductor de las bienaventuranzas es la persecución, la hostilidad. Entonces, ese pensamiento barato de que nos va a ir bien, y de prosperidad, y de bienestar, y de opulencia aquí en la tierra, eso no tiene nada que ver con el carácter de Dios, ni con el desarrollo histórico del pacto eterno de la redención. Lo que tiene que ver es que hay persecución. Y esa persecución viene aún para la iglesia fiel, para ese remanente fiel, que hacen dos cosas: guardan los mandamientos y proclaman el testimonio de Jesucristo. Y lo que está diciendo aquí básicamente es que hay un remanente fiel. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Alguien diría Éxodo 20, ¿no? Éxodo 20 es un resumen de la ley de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Dónde están compendiados? En toda la escritura, ¿cierto? En el libro que se le dio al profeta para que tragara, que le iba a ser dulce al paladar y amargo al vientre. En ese libro de la ley, que es toda la escritura, que son los 66 libros canónicos que usted y yo tenemos en nuestro propio idioma, ahí están de principio a fin todos los mandamientos de Dios. No es solo el Nuevo Testamento, no son solo las cartas paulinas, no es solo Éxodo 20, no es todos los mandamientos de Dios. Y aquí tenemos que refutar un pensamiento común entre algunos sectores evangélicos y sectarios, y es la antinomia. Ya estamos en Cristo, aleluya, no hay ley. Todo lo contrario, si estamos en Cristo es porque estamos bajo la ley, que es perfecta y absoluta. ¿A quiénes persigue la mujer? Persigue el dragón. ¿A los antinomia o a los que tienen norma? ¿A los que están sin ley o a los que están con ley? Léanlo, ahí lo dice. ¿A quiénes persigue? Se fue a hacer guerra a los que guardan, a los que confían, a los que proclaman, a los que esperan, a los que descansan en los mandamientos de Dios. Ese pensamiento antinomia le hace mucho daño a grandes sectores del evangelio o de los evangélicos, porque dices que como ya estamos en Cristo, estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley. Ley Antiguo Testamento, gracia Nuevo Testamento.
¡Qué error! ¡Qué división frente al carácter de Dios! Lo que dice aquí es, la serpiente persigue a aquellos que guardan los mandamientos. Ustedes y yo guardamos los mandamientos, amén. Nosotros no somos antinomia, nosotros creemos firmemente en la ley de Dios que está vigente desde Génesis hasta Apocalipsis. Nada abrogado, todo cumplido, pero todo se nos demanda a nosotros a través del Evangelio. La justicia sustitutiva lo que dice es, como nosotros no podemos en nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, cumplir la ley perfecta de Dios, Dios determinó desde la eternidad una provisión o quien satisfaga la ley y quien satisfizo la ley de Jesucristo que fue enviado a favor de los creyentes. La mujer que representa al pueblo de Cristo es beneficiada con la justicia sustitutiva de Cristo. Es decir, Cristo le sustituye en cuanto al cumplimiento perfecto de la ley. Los creyentes no podemos cumplir perfectamente la ley, se nos demanda, se nos exige, tenemos que procurar cada día y suplicar al Señor que nos ayude, pero el cumplimiento perfecto y preciso y absoluto de la ley solamente lo ha hecho, lo ha cumplido Jesucristo. Jesucristo satisfizo las demandas de la ley, una vez y para siempre, y eso es la justicia sustitutiva. Cristo tomó el lugar de su pueblo, de la mujer, y satisfizo las demandas de la ley, de tal manera que a nosotros se nos sigue demandando la ley como norma ética, como norma moral, como norma legal, pero no con la carga imperiosa del cumplimiento perfecto, sino con la confianza y la esperanza y la seguridad de que Cristo ya la cumplió a satisfacción. ¿No es eso esperanzador? Tú lees los mandatos y el mandato dice, no adulterarás. ¿Tú qué tienes que decir? Yo soy adúltero. No puedo cumplir, pero hubo uno que cumplió y yo me pongo de rodillas y le digo, Señor, que esa palabra y esa obediencia perfecta sea mi esperanza frente a las demandas perfectas de tu ley. La Biblia dice, no matarás, pero dice cualquiera que le dice a alguien necio, ya lo mató. Entonces todos somos asesinos. ¿Qué merecemos? La muerte. Pero frente a ese mandato, Señor, tu palabra dice que tú cumpliste todas las demandas y mi única esperanza frente a ti y a las demandas perfectas de la ley es tu satisfacción de la ley. Jesucristo, dice la Biblia, pagó, removió, satisfizo las demandas de la ley frente a la culpa del pecado nuestro. Entonces, ¿cuál es el tercer aspecto del dilema de la ira de Dios? Que Cristo satisfizo a favor de los creyentes. El hecho de que Él haya satisfecho la ley a favor de los creyentes como beneficio no significa que la norma no se nos impute a nosotros. No implica que la norma no siga siendo vigente para nosotros. La norma es vigente, se nos demanda, de principio a fin tenemos que cumplirla. Pero cuando vamos a la norma tenemos que saber que quien nos da las condiciones para poder confiar en ella, quien nos da la esperanza para poder esperar en ella, es Jesucristo, quien tomó el lugar de los creyentes por disposición eterna del pacto eterno. Hermanos queridos, la justicia sustitutiva es la única esperanza para estos creyentes que están huyendo. El dragón persiguiéndolos con un diluvio e inundación, persiguiéndolos con cantidad de calumnias e inventos y engaños, persiguiéndolos con falsas doctrinas desde dentro. ¿Cuál es la esperanza para los creyentes? Que Cristo ya satisfizo las demandas de la ira, no las demandas de la ira del dragón, sino las demandas de la ira santa y justa de Dios frente a su ley. Noten que ahí habla de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, es decir, la base de la ira de Dios es la ley, no la reacción del dragón. El dragón se ponga furioso o no, Dios es santo y justo y la ley permanece. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay dos cosas importantes acá que ya las mencionamos en otros episodios, pero es importante reconocer. Primero está la ley de Dios, que es el contenido normativo o el contenido jurídico o la voluntad expresa de Dios para los creyentes y que muestra la justicia de Dios. Pero el segundo aspecto es el testimonio de los creyentes. Recuerden que nosotros ya hablamos del testimonio. Cuando habla aquí del testimonio, no está hablando de que nos portemos bien.
Eso es humanismo, eso es moralismo, cero humanismo en el Evangelio. Aquí no dice, lea la Biblia y pórtese bien. No, ahí lo que dice es, confíe en la ley de Dios, sujétese a la ley de Dios y proclame esa ley de Dios. Testifique con su vida y testifique con su prédica y con sus palabras que usted confía y espera y descansa en la normativa de Dios. Cuando habla del testimonio de Jesucristo, tiene que ver con proclamar la obra perfecta de Jesucristo que satisfizo las demandas o las prerrogativas del pacto eterno de redención. Esto es totalmente distinto a pórtese bien. Eso es totalmente distinto al pensamiento conductista, ¿sí? Pórtese bien para que le vaya bien. La Biblia dice, confíe en Dios y proclame el Evangelio. ¿Cuál es la labor entonces de los creyentes? De la descendencia perseguida, de la descendencia hostilizada por este dragón que le hace guerra atrás, o que atrás va persiguiéndola. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Confiar en la palabra, guardar los mandamientos, mantenerse firme en los asuntos normativos que son la esperanza del creyente y son la confianza propia de ellos en que Dios les hará justicia. ¿Y qué más debe hacer la iglesia? Proclamar, predicar, no cansarse, no desanimarse, no pensar que ya llegó el límite en el cual no debe predicar. Predicar contundentemente y denodadamente el Evangelio de Jesucristo, porque es solo a través de Jesucristo y por medio de Jesucristo que usted y yo tenemos esperanza. Persigue a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, proclaman a Jesucristo como su mediador, como su salvador, como su Señor, como su juez y como aquel que les hará justicia con relación a la persecución del dragón. Mire que aquí no dice, si el dragón lo persigue, párese firme y hágale guerra espiritual. Si usted ve que el dragón lo está acercando mucho y con sus garras lo va a devorar, pues usted reaccione pues mandándole unos dardos espirituales. O váyase al monte de la oración y haga una huelga de hambre, ¿sí? Para presionar a ese dragón para que no lo hostilice. No, la Biblia dice, si el dragón lo persigue, pues deje que lo persigue, no hay problema. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que usted tiene que hacer es mantenerse firme en los mandamientos y seguir proclamando el Evangelio. Es decir, producirle más furia a ese dragón. No se le produce furia con guerra espiritual, se le produce furia viviendo confiadamente y proclamando el Evangelio. Ahora, implícitamente en el texto y en la realidad histórica que está viviendo la iglesia en el primer siglo y en todos los siglos, nos indica que una consecuencia natural o un desenlace natural del remanente fiel que guarda los mandamientos y proclama el testimonio es el martirio. Y ahí está implícito en el texto. Hay guerra. ¿Y cuál es el efecto natural de la guerra que Satanás causa contra los creyentes? Su fe no la va a poder quitar. No va a poder borrar el nombre del libro de la vida. No va a poder presentar alguna acusación que sea aceptable en el trono de Dios. Entonces, ¿qué es lo único que va a poder hacer Satanás? Causar muerte. Causar muerte a los creyentes. Pero aún esa muerte que él causa por los efectos de la persecución hostil, pues redunda para la gloria de Dios, porque es un medio natural a través del cual Dios llama a sus hijos a su presencia, lo cual es muchísimo mejor. Lo que está diciendo aquí es, Satanás viene atrás de la iglesia, no miren para atrás por favor, pero ahí está atrás, persiguiendo a la iglesia, causando persecución, trayendo martirio, causando desánimo, causando todo lo que él quiera, pero no va a poder lograr nada. Lo máximo que Dios le va a permitir hacer es martirio y tortura contra los creyentes. Pero aún esa tortura o esa muerte por medio de su hostilidad es el medio que Dios provee para que los creyentes vayamos a su presencia y nos encontremos en la plenitud de la gloria de nuestro Dios. ¿No es eso maravilloso? Por eso dice, mantengámonos en los mandamientos de Dios, proclamando el testimonio de Jesucristo. Lo único que podemos proclamar es que Jesucristo es nuestro Dios. Aquí no nos manda hacer una apología al mal,
ni una apología a Satanás, ni nos manda a hacer guerra espiritual, ni nos manda a hacer huelgas, ni presiones, ni ningún tipo de manifestaciones contra Satanás, ni nos manda a testificar sobre lo que hace Satanás. Lo único que podemos testificar es de Jesucristo, de su gracia, de su bondad, de su obra perfecta. Él está airado contra el impío y contra el pecador. Su ira es santa porque es parte de su carácter. Su ira es retributiva porque hemos transgredido su ley y hay consecuencias, pero su ira también es sustitutiva, es decir, Él tomó el lugar en cuanto a la exigencia perfecta de la ley y la satisfizo en favor de todos los creyentes, de tal manera que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿No es eso esperanzador? Ustedes pudieran preguntar, ¿y hasta cuándo el dragón persigue a la mujer? Pues no hasta siempre. La Biblia dice que solo 1260 días, es decir, 3 años y medio, es decir, toda una vida. Lo que dura la historia temporal, lo que dura el paréntesis, que es simplemente 1260 días, es decir, 3 días y medio, es decir, un poco intervalo de tiempo frente a la eternidad de nuestro Dios y frente al disfrute eterno de su justicia absoluta, el dragón persigue a la mujer. Irrumpió en Génesis 3 al comienzo del primer día y no descansará hasta el juicio final o hasta el veredicto final, al final de los 3 días y medio. Eso es esperanzador, hermanos. Solo 3 días y medio. Solo 42 meses, solo 1260 días. Él perseguirá a la iglesia. Él perseguirá a la iglesia, pero no va a poder prevalecer. ¿Qué es lo esperanzador para nosotros? Que la iglesia está a salvo, que la iglesia está gloriosa, no por sus fuerzas, sino por la obra meritoria de Cristo. ¿Qué es esperanzador? Que la ley de Dios se mantiene intacta, que la justicia de Dios se mantiene perfecta, que la justicia de Dios y los mandamientos de Dios acompañan a los creyentes. Y eso es esperanza para nosotros. Nosotros seguimos la ley de Dios. ¿Qué es esperanzador? Que proclamamos el testimonio de que Jesucristo satisfizo todas las demandas de la ley, temporales y eternas con relación a su pueblo. Y que muy pronto estaremos con el Señor, disfrutando las plenitudes y las glorias de todo el testimonio que aquí hemos proclamado. ¿Oraremos que Dios nos quite las pruebas? No hay un modelo bíblico de que oremos para que Dios nos quite las pruebas. ¿Oraremos para que Dios nos quite las circunstancias? Tampoco hay evidencia en la Biblia de que debamos orar legítimamente para que Dios nos quite las circunstancias. La Biblia sí nos ordena orar para que Dios nos dé fuerza, para que Dios nos dé fortaleza, para que nos dé contentamiento en medio de las circunstancias y para que nos dé valor. Es una leve tribulación momentánea, ¿sí? Es una leve tribulación momentánea que puede durar 70 u 80 años en los más robustos, pero la esperanza no es esa. La esperanza no es que termine la prueba, la esperanza es que estamos con el Señor y que su justicia perfecta la conocemos por el Evangelio. Su justicia retributiva la conocemos porque hemos obrado mal y estamos cosechando consecuencias naturales. Pero aún esas consecuencias naturales redundan en santificación, es decir, en la gloria de Dios. Y su justicia es perfecta porque Él tomó el lugar de su pueblo de tal manera que nos garantiza legalmente y judicialmente la gloria eterna, no por méritos, sino por la obra perfecta de Jesucristo. Ese es el dilema de la ley. Está resuelto. Justicia esencial, justicia retributiva, justicia sustitutiva. Justicia aplicada plena y perfectamente en los creyentes para su gloria y para nuestra gratitud. Les pregunto, queridos hermanos, ¿vale la pena seguir guardando los mandamientos de Dios? ¿O nos levantamos en contra de la ley a proclamar antinomia? Todos los que hacen eso no les ha amanecido, dice la Biblia. Y son unos pícaros perversos que quieren pecar deliberadamente sin tener un medio de contención. Pero nosotros tenemos un medio de contención que Dios nos ha dado, su palabra y su espíritu y su norma permanente. Nos levantaremos nosotros en contra del martirio y a decir no vale la pena predicar porque hay muerte y hay hostilidad. Aquí la Biblia dice que reaccionemos en contra del dragón, que le hagamos guerra al dragón, que hagamos un frente común contra el dragón.
Si ustedes lo encuentran, me avisan. Pero aquí lo único que dice es que miremos al frente y levantemos la mirada a lo alto. Ni siquiera miremos atrás, donde está la serpiente atacándonos. Solo nuestros ojos al frente, nuestra mirada al frente y caminando en torno a la cruz, proclamando el testimonio de Jesucristo, aunque ese testimonio cause el martirio y la tortura por parte del dragón. Si eso es así, gloria a Dios. Se cierra el telón y no hay prosperidad. Se cierra el telón y no hay bienestar. Se cierra el telón y no hay un siglo de oro. El telón se cierra con la hostilidad del dragón contra la descendencia de la mujer y el telón se cierra con la persecución de todos los creyentes, huyendo, pero acercándose cada día al trono de la gracia. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias por enseñarnos tu palabra y por recordarnos la espectacular esperanza segura que tenemos en Cristo Jesús. Aún tu justicia es un medio de gran esperanza para los creyentes. No, tu justicia no es negativa. Tu justicia no nos debe llenar de miedo. Tu justicia es un hecho de gran esperanza y gozo. Tu justicia está bañada de gracia para que nosotros podamos ver lo bueno, lo perfecto, lo recto, lo preciso que eres tú para bendecir a tu pueblo y para revelarte a ti mismo. Gracias por recordarnos hoy tu palabra y por recordarnos que no debemos buscar el bienestar aquí, porque posiblemente lo que va a venir es persecución repentina, pero que en medio de las persecuciones de los sistemas de gobierno, de los sistemas militares, de las leyes políticas, de las leyes, de los parlamentos, de los sistemas ideológicos, de cualquier sistema que se levante contra ti y que persiga a la iglesia, tu pueblo está a salvo. Tu pueblo no reacciona contra el mal, sino tu pueblo reacciona en favor de la ley tuya, en proclama de tu ley y en proclama del testimonio perfecto de Jesucristo. El mensaje de tu pueblo es el mensaje permanente que mantiene incólume, porque tú eres victorioso por los siglos de los siglos. No tenemos que modificar el discurso o el mensaje. No tenemos que modificar el Evangelio, porque el Evangelio es eterno y toda la obra perfecta hecha a plenitud. Satanás ya está sentenciado. Tu pueblo ya está victorioso. Gracias a ti. La mujer comienza en el capítulo 12 victoriosa y gloriosa y termina victoriosa y gloriosa por el testimonio de Jesucristo. No ha habido un momento en la historia en la cual la iglesia esté sumida en la miseria o en la humillación. Siempre tu iglesia victoriosa, siempre tus hijos a salvo por la obra meritoria y mediatoria de Jesucristo, el Cordero vencedor. Alabado sea tu nombre por siempre. Ayúdanos a entender el Evangelio. Ayúdanos a saber que cosechamos consecuencias de nuestros pecados y que, Señor, solo tú nos puedes dar la fortaleza y el gozo para seguir adelante. Y ayúdanos a entender que en medio de las hostilidades la única esperanza es mirarte a ti, proclamar el Evangelio y abrazar la promesa eterna de la redención. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.